Buenas tardes, alumnos. El tema de hoy va a ser diabetes y voy a mostrar una prueba de laboratorio que se solicita para diagnosticar la diabetes. Ya habíamos hablado de algunos temas de la diabetes. Para repasar, voy a decir que la diabetes es un síndrome relacionado al metabolismo de los hidratos de carbono. Habíamos visto los tipos de diabetes, donde podemos mencionar la diabetes mellitus y la diabetes insípida. Estos dos tipos de trastornos tienen algunos síntomas en común, como ser, por ejemplo, la excesiva cantidad de orina que puede eliminar el paciente, que se llama poliuria, y la intensa sed que produce esta pérdida, ¿sí?, que se llama polidipsia. De la diabetes mellitus podemos decir que tiene este nombre latino que se ha dado porque la orina de los pacientes que sufren este trastorno tienen un olor o sabor dulzón, como ser a miel. Entonces de allí proviene el nombre mellitus. Recordemos que tenemos distintos tipos de diabetes mellitus. Tenemos la diabetes tipo 1, que es la diabetes insulino dependiente, donde el paciente no produce insulina, o sea, el páncreas no va a producir insulina. También llamada diabetes juvenil. Podemos decir que este tipo de diabetes lo sufren generalmente pacientes menores a 30 años de edad. La diabetes tipo 2 o diabetes juvenil, ¿sí?, o intolerante a la insulina, perdón. Acá en el paciente también está relacionada a la obesidad. Y también es un tipo de diabetes que está relacionada a fármacos, como por ejemplo los corticoides, los glucocorticoides. En pacientes, por ejemplo, que tienen artritis, en algún momento pueden llegar a tener la diabetes tipo 2 por el uso continuo, digamos, de estos fármacos. Después tenemos la diabetes gestacional, que es la diabetes que se produce durante el embarazo y generalmente en el segundo trimestre tenemos este tipo de síndrome, donde la placenta, como tiene una función endocrina, va a bloquear la producción de insulina y por lo tanto va a producir un exceso de glucosa en la sangre de la paciente. A continuación voy a mostrar entonces la prueba de tolerancia oral a la glucosa, o PTOG, ¿sí? Así la puede solicitar el médico, significa prueba de tolerancia oral a la glucosa. Esta prueba de laboratorio es de diagnóstico de la enfermedad, es decir, que con ella nosotros el médico puede diagnosticar una diabetes. Generalmente se da a pacientes que tienen antecedentes de familiares con este tipo de síndrome o trastorno, y también cuando los valores en ayunas son superiores a 110 y menores a 126 miligramos por ciento. Recordamos que el valor normal de la glucosa es de 70 a 110 miligramos por ciento. Este tipo de prueba de laboratorio se va a citar al paciente, digamos, en el laboratorio, y se le va a dar una sobrecarga donde su organismo debe estimular, el páncreas debe estimular la secreción de la insulina, que si fuese un paciente sano, va a disminuir esta sobrecarga que le estamos dando al paciente. Lo hacemos midiendo una glucosa en ayunas, ¿sí?, previa a la poscarga, y después, 2 horas después de la sobrecarga, ¿sí? Vamos a medir estas dos glucemias. ¿Cómo se realiza la prueba? Bueno, vamos a citar al paciente en ayunas, un ayuno generalmente de 6 a 12 horas, que tiene que traer una muestra de orina, la primera orina de la mañana, ¿sí? Una condición importante para poder realizar esta prueba
es que los valores de sangre deben ser menores a 126 miligramos por ciento y la orina no debe contener glucosuria. Una vez que recibimos al paciente, vamos a esperar entonces este resultado. Voy a dar un ejemplo. El paciente tiene una glucosa de 118 miligramos por ciento. En este caso, vamos a continuar con la prueba, ¿sí? En el laboratorio vamos a tener 300 mililitros de agua, puede ser en un vaso de precipitado, ¿sí? Acá tenemos el agua corriente, ¿sí? Y luego tenemos la glucosa, ¿sí? Que vienen, estos son comerciales, vienen directamente listos, pesados, ¿sí? Con sabor a naranja en este caso. Podemos tener, también nos pueden mandar, o podemos tener en el laboratorio otro tipo de glucosa anhidra donde tenemos que pesar 75 gramos, ¿sí? En este caso, este sobre contiene los 75 gramos. Esto se va a colocar dentro del vaso de precipitado, ¿sí? Y vamos a diluir para preparar la sobrecarga. Este es el anticoagulante fluoruro, ¿sí? Que se va a utilizar específicamente para determinar glucosa. Ya habíamos visto en la clase anterior la técnica manual, ¿sí? De glucosa, lo podemos hacer en forma manual o en forma automatizada, ¿sí? Vamos a determinar primero el valor de glucosa, entonces podemos dosar la glucosa en el plasma, donde vamos a utilizar el anticoagulante fluoruro, ¿sí? O lo podemos hacer en suero si queremos. Una vez que tenemos el valor, que en este caso al paciente le dio 118 miligramos por ciento, vamos a proceder a hacer la prueba. Entonces, voy a volcar el contenido del sobre, vamos a volcar el contenido del sobre, los 75 gramos que contiene el sobre, en el vaso de precipitado, ¿sí? Todo el contenido a los 300 mililitros de agua que hemos preparado y hemos medido en el vaso de precipitado. Vamos a mezclar, ¿sí? Se tiene que diluir bien los 75 gramos en los 300 mililitros de agua. Una vez que lo tenemos diluido, esto lo debe tomar el paciente, ¿sí? En un lapso menor a 10 minutos, ¿sí? Todo el contenido del vaso en un lapso menor a 10 minutos. Cuando termina de tomar la sobrecarga, el paciente debe estar en absoluto reposo durante 2 horas. A las 2 horas vamos a hacer la segunda extracción post-carga, post-sobrecarga sería, y vamos a medir el valor, ¿sí? El valor, ¿sí? Lo podemos medir de la siguiente manera. Acá yo les hice un cuadrito donde tengo los valores de glucosa en ayuna, o sea, la primera muestra que yo he dosado glucosa, la sobrecarga, si se hace o no, si se realiza o no la sobrecarga, y si la glucosa a las 2 horas, cómo se interpreta el resultado, ¿sí? En este caso, una glucosa en ayunas menor a 110 miligramos, o sea, va a ser normal, recordando que el valor normal de glucosa es de 70 a 110 miligramos por ciento. Esto nos indica que sí podemos hacer la sobrecarga, y en la interpretación del resultado de la glucosa a las 2 horas postcarga sería: si el valor me da menor a 140 miligramos por ciento, el paciente va a ser normal, ¿sí? Si el valor es desde 140 a 199 miligramos por ciento, el paciente va a ser intolerante a la glucosa. Si el valor es mayor o igual a 200 miligramos por ciento, el paciente va a ser diabético, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de glucemia en ayunas de 110 a 126 miligramos por decilitro. Esto significa que en este caso es muy importante realizar la sobrecarga porque el valor no va a estar dentro de los rangos normales, ¿sí? Va a ser una glucosa alterada si da entre estos valores. Sí le vamos a hacer la sobrecarga porque acá dijimos que es muy útil hacer esta prueba, y se va a interpretar los resultados de la siguiente manera. Si el valor es menor a 140 miligramos por decilitro, la glucemia va a estar alterada, ¿sí? O sea, que puede ser
un futuro diabético también. Cuando los valores dan entre 140 y 199 miligramos por decilitro, el paciente va a ser intolerante, ¿sí? Intolerante. Y cuando a las 2 horas el valor de mayor o igual a 200 miligramos por ciento, podemos decir que el paciente es diabético, ¿sí? Cuando la glucosa en ayuna me da mayor a 126 miligramos, y esto tienen que tener muy en claro, cuando me da mayor a 126 miligramos por ciento o miligramos por decilitro, no se realiza la sobrecarga, porque podemos decir que el paciente se va a repetir una segunda muestra en ayunas para saber el valor, ¿sí? En este caso podemos decir que el paciente puede ser diabético si repite ese valor en ayuna en una segunda muestra, ¿sí? Entonces es importante que cuando tiene mayor a 126 miligramos por decilitro no se va a realizar la sobrecarga, ¿sí? Bueno, esta sería la interpretación de la prueba, ¿sí? Esta prueba que es muy importante para el diagnóstico de diabetes. Quiero recordarles también los síntomas, porque creo que es muy importante que ustedes se hagan los controles o algún familiar. Los síntomas más clásicos de esta enfermedad son, por ejemplo, el exceso de la cantidad de orina, en este caso se llama poliuria, ¿sí? Esto ocasiona, por consecuencia, una excesiva ganas de tomar agua, o sea, una intensa sed, que se llama polidipsia. Y la polifagia vendría a ser también otra característica, otro síntoma de este trastorno, que sería, por ejemplo, las ganas de comer, muchas ganas de comer de parte del paciente. También me había olvidado mencionar la diabetes insípida, ¿sí? A diferencia de la mellitus, la insípida es una enfermedad que no está relacionada a la insulina, sino está relacionada a la hormona antidiurética o vasopresina, donde el paciente, ¿sí? Al tener un trastorno en la excreción de este tipo de hormona, va a eliminar mucha cantidad de orina, o sea, va a tener poliuria, y a consecuencia de esta poliuria, polidipsia, o sea, intensa sed, para poder regular, digamos, lo que está perdiendo de líquido, ¿sí? Bueno, eso sería en general algunas de las características de esta enfermedad. Y con la prueba de tolerancia oral a la glucosa, nosotros vamos a poder diagnosticar, ¿sí? Esta enfermedad. Bueno, chicos, nos encontramos en la próxima clase. Que estén muy bien y saludos. Gracias.